Amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y más en este episodio especial que sale, de hecho, pues en una fecha un poco particular. Y es que quería aprovechar esto pues para resumiros, para contaros pues el informe que tuvimos, la ocasión y el placer, la alegría, ¿no? de poder compartir ayer y presentar ayer en Madrid. Es un informe que hemos eh, elaborado junto con Onivia. Desde aquí mi agradecimiento al equipo de Onivia, pues encabezado por Iciar, ¿no? Que ha hecho posible tanto la elaboración del informe como la presentación del mismo. La presentación de ayer fue, yo creo, muy interesante, pues estuvo introducida por José Antonio y Cristóbal, CEO y co-CEO respectivamente de Onivia y de NAE. Contamos también con la presencia de Jorge de la CNMC, y bueno, y luego Iciar y yo junto con Raúl Massa, pues pudimos contarle a los asistentes, que yo creo que era una representación muy nutrida y muy potente, ¿no? de la industria de la fibra en España, pues el contenido del informe. El informe que habla sobre el mercado mayorista de fibra en España, yo creo que tiene hallazgos interesantes, creo que tiene ideas y sobre todo pues ilumina, ¿no? Una parte del sector, si queréis, menos conocida, ¿no? Pero que a la vez es muy importante, ¿no? Y por eso merecía la pena pues incluir, yo creo que este primer informe. Y por eso quiero también compartir con vosotros pues las principales ideas, los principales hallazgos y pediros también vuestra opinión, ¿no? Y que nos hagáis llegar vuestros comentarios. Así que, si os parece, comienzo. Trataré de ser breve, ya me conocéis. Quería empezar por el final, si me permitís, por dejaros encima de la mesa cuáles son los 6 principales hallazgos, ¿no? que yo creo que el informe contiene, y luego pues os los vamos a explicar con más detalle. El primero es constatar una obviedad, es algo de lo que ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones y que muchos de vosotros conocéis, que España es en Europa pues un líder en el sector FTTH, un líder en conectividad de fibra hasta el hogar, de conectividad en general, de conectividad fija en general, eh, y es algo que de hecho no debemos dejar de repetir en cualquier foro internacional en el que nos encontremos. De hecho, el principal desafío que tiene España, en mi opinión, es cómo vamos a poner en valor esta infraestructura que hemos creado, cómo vamos a multiplicar sobre ella, cómo vamos a evitar, ¿no? Pues quedarnos a medias, ¿no? O de alguna forma no extraer todo el valor que sería posible. Otra idea potente que yo creo que es clave es que un proceso, si queréis, iterativo, ¿no? Esta infraestructura se ha creado a la vez que surgía un ecosistema grande y complejo, ¿no? Luego os explicaré la metodología, pero hemos identificado más de 1.416 operadores activos en España, prestando servicios de acceso a Internet. Y hemos identificado también 189 municipios en los que el líder es un operador, uno de estos operadores locales, no uno de los grandes operadores nacionales sobre los que también hablamos en el informe. También podemos deciros, ¿no? Que hay una clara componente geográfica, probablemente pues, por motivos históricos y por la propia distribución de la población, en lo que se refiere a la presencia de operadores locales, ¿no? Llamamos en el informe la zona cero del ISP local, pues lo que es el sureste de España, las provincias de Valencia, Alicante y Murcia, donde en cada una de ellas hay más de 80 operadores activos y con presencia. Otra idea importante es que España no es solo líder en cobertura, sino que también lo es en calidad. Tomemos como aproximación a la calidad pues la velocidad de descarga. España ocupa la posición 11 o 9, porque varía cada mes, ¿no? En el ranking de velocidad de descarga de UCLA, que es la información que hemos usado en este informe.
hemos identificado para contar la historia 3 grandes grupos de operadores que llamamos tallers, y los principales hallazgos en el área de la calidad son que existe una brecha, si queréis, territorial. La velocidad que se obtiene por norma general en municipios rurales pues es inferior a la que se puede obtener en ciudades grandes. Eso es algo que pasa y que no está de más señalar. Y luego también hemos identificado una diferencia, si queréis, que podemos llamar estratégica. Mientras que los operadores Taller 1 y Taller 2, que son operadores con vocación de presencia nacional y con estrategias distintas, sí parecen competir en velocidad, y ahí es difícil encontrar diferencias. Estos operadores Taller 3, que están muy enfocados en mercados locales o comarcales, como señalábamos, parecen usar otros argumentos de venta que no son estrictamente la velocidad, y de ahí que las velocidades medidas pues sean diferentes a las que encontramos en Taller 1 y Taller 2. Esto yo creo que es positivo, ¿no? Porque nos señala que hay otros caminos, ¿no? Además de la velocidad, que hay otras maneras, ¿no? Y es un testigo, ¿no? De que existe un mercado competitivo, ¿no? En el que pueden existir diferentes discursos y diferentes estrategias. De hecho, también en el informe vais a encontrar pues una primer análisis, una descripción, ¿no? De las distintas estrategias que están usando los operadores Taller 2 en lo que se refiere a su ruralidad, a su presencia en áreas rurales, y también incluso en estos Taller 3, como os decía, muy enfocados en poblaciones pequeñas, incluso en comarcas. También hemos podido identificar 3 grupos distintos, ¿no? que también parecen jugar con estrategias diferentes. Y por último, una conclusión importante, yo creo que clave, es que digamos que este ecosistema tan rico y con relaciones tan diferentes, genera indudablemente una oportunidad pues para los operadores mayoristas, ¿no? Porque muy probablemente operadores que juegan bien en sus comarcas, en sus zonas, tengan la necesidad, ¿no? De ver cómo escalan ese modelo y lo llevan a otros lugares, y probablemente para eso tengan que usar redes de terceros y viceversa, ¿no? Otros operadores querrán y encontrarán valor, ¿no? En usar esas redes de terceros que están distribuidas de manera muy local. Esto va a dar lugar a un proceso sin duda de concentración y de cambio, y pensamos que la presencia de estos operadores, si queréis, mayoristas, pues solo puede verse reforzada. La primera parte del informe pues analiza esas fuentes estadísticas, ¿no? Que nos permiten afirmar que España es líder en cobertura, es líder en FTTH. Pues van desde la propia Unión Europea y el DESI pues a datos de la CNMC, del Ministerio del FTTH Council. España no es solo líder en conectividad, sino que también es el líder en llenar esas redes. Digamos que el take ratio, las penetraciones que se obtienen, son también de las más altas de Europa. Además, esto se está haciendo con una infraestructura que es claramente enfocada al futuro, como es la fibra, tanto las redes de cobre, que ya tienen una fecha prevista de fin el año que viene, como las redes HFC, pues están buscando sus soluciones de migración, y en el HFC pues sería sin duda otro capítulo, ¿no? Con respecto entonces a los datos de los que ya hemos hablado en otras ocasiones, permitidme solo señalar dos ideas, o 3. Fundamentalmente, en España hay más de 70 millones de hogares pasados, digamos que de sockets, en realidad, de puertos instalados, ¿no? En los que se podría conectar un hogar, una unidad inmobiliaria. Eso para un país en el que hay 18,7 millones de hogares, según el INE, y aproximadamente unos 26 millones, ¿no? de unidades inmobiliarias. Digamos que la red más grande, la mayor, con más de 28 millones de sockets instalados, es la de Telefónica, y a continuación está la de Orange, que ya pasa, con los datos de este segundo trimestre,
pasa de los 17 millones, millones de hogares. Pero lo llamativo, si queréis, es que bajo el capítulo Otros, que incluye pues todo tipo de poseedores de infraestructura, y aquí es precisamente donde vamos a hacer más foco, ¿no? Pues excede esos 17 millones. Es con los datos ya del primer Q de este año que publicó la CNMC. Resulta que la segunda, entre comillas, red más grande de España, pues es Otros, ¿no? Entonces, bueno, pues es bastante llamativo. Y luego otra idea también, y es que estas cifras tienen muchas dificultades, ¿no? Pues para reflejar la complejidad del mercado, ¿no? Y probablemente operaciones de coinversión, de compra y venta, operaciones mayoristas, pues no se reflejen aquí con total claridad, y las cifras de las que podríamos estar hablando, si fuéramos a contar los puertos físicos, pues serían otras seguramente, pero de eso hablaremos quizá otro día. Algo de eso trata de enfocar precisamente el informe de cobertura que publica de manera anual el Ministerio. Estamos hablando entonces todavía de los datos correspondientes al año anterior, es decir, a finales de 21, que son datos que se publicaron en el 22. Y bueno, de alguna forma trata efectivamente de identificar de todos los hogares que existen en España cuáles son los que efectivamente tienen cobertura más allá de este solape que evidentemente existe, ¿no? En esos datos, España también es un líder, fundamentalmente en el dato de cobertura rural, en el que España supera en más de 20 puntos al siguiente país del grupo de países grandes de la Unión Europea, Euro 4, pues que es Francia, pues ya os digo, en más de 20 puntos. Entonces, bueno, quedaos con esa idea, ¿no? Que España es un líder. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Bueno, pues yo creo que una respuesta, una buena respuesta a esa pregunta es pues porque se ha desarrollado pues un ecosistema muy complejo, ¿no? Que está tratando de maximizar el valor pues desde todos los ángulos, ¿no? Eh, y eso nos ha permitido crear, como os decía, pues ese mapa, ¿no? De operadores diferentes, de distintos jugadores, ¿no? Que están en el mercado. Y este yo creo que es uno de los hallazgos claves del informe, y es que por primera vez pues estamos organizando y poniendo algunos nombres, ¿no? Digamos que en ese mundo no tan conocido a veces. A efectos de utilidad, a efectos de poder contar la historia, pues hemos dividido el conjunto de operadores en tres grandes grupos, lo que llamamos Tier 1, que son los operadores, si queréis, los que tienen mayores cuotas de mercado y una presencia nacional y mucho más clara, que son Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil. Luego hemos definido lo que nosotros llamamos un Tier 2, que son operadores con otro posicionamiento, que también tienen una clara vocación nacional, pero con estrategias distintas y valores de penetración pues también diferentes, que incluye a Digi, a Adamo, a Batel. Y finalmente, insisto, a efectos de poder contar la historia, hemos identificado lo que llamamos Tier 3, que incluye, para los alcances de este informe, los 10 principales operadores locales o con una presencia pues más focalizada, ¿no? Son 10, no lo voy a decir todo, ¿no? Pero incluyen, pues, por ejemplo, a Cable World, a Aire Networks, a Olivenet y su grupo. Bueno, es decir, ePorts, distintas compañías, algunas las conoceréis, otras no, si no, digamos, vivís en una de las áreas en las que pues ellos trabajan, ¿no? Por ejemplo, PTV también sería un caso a reseñar. Y además estamos identificando, aunque, bueno, y poniendo sobre la mesa, eh, operadores que son neutrales por definición y que ofrecen su infraestructura pues, a cualquiera de estas compañías que os estaba señalando. Pues la propia Onivia, que participa en la elaboración del informe, pero Limpia también, Asteo o Red
red abierta en Galicia, por poner también algunos ejemplos. Aquí merece la pena hacer un inciso, que no se me olvide mencionarlo. ¿Cómo hemos hecho esto, no? Tener datos sobre esta realidad pues es difícil. Los informes, las estadísticas habituales pues se paran en ese gran grupo de otros, ¿no? Que pues es a menudo pues bastante frustrante. Entonces, lo que hemos hecho ha sido de alguna forma darle la vuelta a los datos de UCLA, ya sabéis, a los datos de Speed Test, y estamos utilizando como proxy de la presencia de los operadores, pues el número de speed test que se realizan por municipio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos mucha granularidad en lo que es a nivel de municipio, pues podemos trabajar pues, con los 8.000 municipios que hay en España, y tenemos un proxy acerca del número de clientes que están usando la red de determinado operador. Esta aproximación pues, no está exenta de problemas, es solo un proxy, se trata de pruebas voluntarias. La información que obtiene UCLA es información que se refiere a cuál es el poseedor de la IP, lo cual también pues, enmascara muchas de las complejidades que hay en realidad. Pero bueno, como he dicho en otras ocasiones, pues es una linterna que nos permite iluminar un sector que bueno, a menudo no es tan conocido. También, efectivamente, pues genera alguna sombra, pero bueno, de eso, con esas sombras son las que tenemos que vivir, y pensamos que alguna luz, sabiendo lo que significan, pues es mejor que la oscuridad total. Pero insisto, tenemos que ser conscientes de lo que significa y lo que estamos midiendo. De nuevo, el hecho de poder dibujar digamos que esta estructura en capas del mercado, yo creo que es un avance, nos permite contar una historia, yo creo que bastante sólida, e incluso nos permite dar un paso más allá, y es mezclando, digamos que esta identificación con la información que se ha ido publicando por los distintos operadores, fundamentalmente en la prensa, pues nos permite dibujar un mapa que identifica las distintas relaciones que hay entre los distintos actores, ¿no? Hemos identificado 4 tipos de relación acerca de quién provee la infraestructura, si se tiene un acuerdo directamente NEVA regulado, si hay un acuerdo privado basado en el NEVA pero que de alguna forma lo mejora o lo cambia o lo complementa, o si hay acuerdos de compartición de infraestructura y compartición de fibra. Y aún así, esto no deja de ser una simplificación. Pero bueno, hemos podido pintar ese mapa. Yo creo que es interesante y nos permite, insisto, pues contar una historia. Alguien me decía el otro día que probablemente si pudiéramos poner números, ¿no?, en esas relaciones que hemos dibujado, pues el trabajo sería mucho más útil. Efectivamente, si pudiéramos poner números y publicarlos, el trabajo sería más interesante, desde luego. Pero, insisto, yo creo que es un paso adelante y es algo que quería compartir con vosotros de alguna manera. Como os decía, si en ese taller 3 tratamos taller 2, perdón, tratamos de ampliar un poco más de luz, hacer algo más de análisis, pues podemos tratar de separar, digamos que por el carácter rural que tienen la presencia de los operadores. Y aquí claramente vemos 2 estrategias diferentes. Mientras Avatel y Adamo parecen enfocados fundamentalmente en poblaciones de carácter rural, ahí de alguna forma obtienen la mayoría de sus clientes. El caso de Digi tiene una vocación completamente distinta y están, si queréis, es un enfoque más clásico, aunque bueno, también particular, y están claramente enfocados, ¿no?, pues a lo que serían poblaciones de mayor tamaño, es decir, menos rurales, ¿no? Y creo que aquí también hay un insight importante. De hecho,
es la ruralidad precisamente, ¿no? Uno de los factores que más puede pesar, ¿no? Y esto también hay, de alguna forma, enlaza con razones históricas, ¿no? Que han ido llegando, ¿no? Y han ido configurando el sector. Y es por eso, por lo que llamamos al sureste de España, a Valencia, a Alicante y Murcia, ¿no? La zona cero, ¿no? De los ISP locales. Más allá de los valores altos, que probablemente sean, pues, como decía, un glitch que podemos encontrar en Madrid y en Barcelona, son en estas provincias donde encontramos más de 80 operadores trabajando, ya os digo, en cada una de esas provincias, ¿no? Lo cual pues indica claramente, ¿no? que hay un foco y que la historia pesa. Andalucía también tiene un gran número de operadores locales. En Castilla-La Mancha, pues de alguna forma el fenómeno va perdiendo intensidad, y en Castilla y León, que como sabéis, pues claramente pues es una comunidad que presenta, pues no diría un déficit, pero sí una situación más complicada, ¿no? En este tipo de infraestructura, pues la presencia de este tipo de operadores también disminuye notablemente. Así que recordad la idea: el sureste de España es de alguna forma la zona cero, ¿no? De la competitividad de los operadores, los operadores locales. De hecho, ese mapa encaja bastante bien, ¿no? Con el mapa que representa el número de municipios en los que un operador local es el líder. El líder en presencia, pues ya os he dicho, según medimos con esta metodología la información de auto. Se repite básicamente el mismo patrón, y como os decía, pues hemos identificado 189 municipios en los que el líder es uno de estos operadores locales, ¿no? Pues llaman la atención, ¿no? Pues el caso de Aire Network, por ejemplo, pero también el de PTV Telecom, ¿no? O el de Ports, que es líder en 25 municipios, o PTV, como decía, en 13, ¿no? O Olivenet en 9, ¿no? Son cifras que también nos hacen entender, ¿no? Cuál es el valor de esa presencia local y cómo, pues eso puede escalar o no hacia un mercado mayorista, y cómo de alguna forma esa infraestructura puede jugar, y cómo estos operadores pueden decidir también dar pasos pues para expandir su presencia más allá, ¿no? de donde están. Haciendo zoom de manera similar a lo que mencionábamos antes, ¿no? En las estrategias, ¿no? Y si en este caso combinamos la directa presencia, ¿no? Es decir, el número de clientes conectados y de hogares pasados finalmente, ¿no? Con la dispersión geográfica en la que están, pues vemos tres grupos, ¿no? Aire Networks, que por sus características pues está presente en una gran cantidad de municipios, tiene también una presencia alta. Un grupo de jugadores intermedios potentes que tienen un equilibrio, pues, entre presencia y presencia en un número concentrado de municipios, que serían pues, PTV, Olivenet y Eports, por ejemplo, lo mencionamos antes. Y un grupo core centrado efectivamente en municipios, en una presencia municipal prácticamente comarcal, muy escogida, y en la que consiguen pues impacto relevante, pero claro, con un tamaño pues acorde, ¿no? a su presencia, ¿no? Pues sería, por ejemplo, el caso de Cable World o Fitwit, por poner algún ejemplo. Así que en el caso de los Tier 2 veíamos claramente dos estrategias. Aquí hemos identificado tres grupos. El impacto en la calidad, como ya os decía al principio, pues hay claramente dos palancas en las que actuar. Una es esta brecha territorial que os decía. Las ciudades más grandes obtienen velocidades más altas que los municipios más pequeños. Bueno, esto es así, y es algo que hay que ser consciente y hay que manejar. Y los operadores Tier 3
parecen enfocados a ofertas que no son exactamente pues, las ofertas de máxima velocidad, cosa en la que si de alguna forma pues, compiten independientemente del tamaño del municipio los operadores Taller 1 y Taller 2. Que existan distintas estrategias, yo creo que es positivo y señala efectivamente que hay posibilidades, ¿no?, de innovar y ser competitivo en el mercado. ¿Vale? Ese análisis está hecho para velocidad, el análisis para latencia es bastante menos significativo, pero refuerza, o por lo menos no contradice, pues las conclusiones que os acabo de contar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Insisto, pues es un triunfo de la industria, pero una parte clave, y de la sociedad, una sociedad como la nuestra, una parte clave es la existencia de una regulación pues, que ha logrado encontrar un equilibrio, ¿no?, entre las diferentes las diferentes palancas. Lo hemos simplificado mucho, esto pues, está efectivamente para escribir un libro y hay gente que puede hacerlo mucho, mucho mejor que yo, pero solo quiero dejaros en la cabeza que hay 4 mecanismos regulatorios principales. El acceso a la infraestructura física, las zanjas, las canalizaciones, que es clave. El acceso a la fibra oscura, que es un mercado que no está regulado en este momento, que se estima que es competitivo, lo cual yo creo que es un triunfo importante y es un índice de salubridad. Hay una oferta también que de alguna forma compite y es complementaria con la anterior, que es la de líneas alquiladas. Eh, que bueno, pues está en revisión y está concentrado ahora mismo en lo que sería la oferta de interfaces de Ethernet de un gigabit, que es, digamos que un comienzo para cualquier planificación de una red que hagas en España. Y está el elemento clave, que es el acceso mayorista al bucle de abonado, ¿no? Es lo que se conoce como PEVA o MEVA, perdón, MEVA o BULA en España, ¿no? Esa legislación aplica, esa regulación, perdón, aplica exclusivamente a la parte menos poblada de España, a lo que se denomina zonas reguladas, y está pues en continua revisión y se utiliza pues un mecanismo de replicabilidad. Como decía, da para escribir un libro, si os parece, hoy vamos a dejarlo aquí, pero la idea es que la existencia de esta regulación y su equilibrio pues ha sido clave, ¿no?, pues para que tengamos la industria que tenemos. Ya estamos concluyendo, he tratado de ser muy breve, ¿no?, pues contándoos esta historia. Identificamos seis tendencias. La primera es las iniciativas europeas. Como os decíamos al principio, pues Europa tiene entre los objetivos de su década digital tener redes de más de 1 gigabit disponibles en todas las casas de Europa, eso incluye a todas las de España. El desafío de España aquí es precisamente no pasar el síndrome del alumno excelente, ¿no?, y de alguna forma pues haber hecho antes que nadie la tarea y perder esa ola, ¿no?, de inversiones que tiene que venir. La carencia de cobertura, pues es como es lógico, pues está fundamentalmente en áreas rurales, así que seguiremos viendo cómo se desarrolla la cobertura en estas áreas rurales. Como hemos dicho, un mercado tan competitivo y con tantos actores en el que hay de alguna forma economías de escala latentes que se pueden capturar, pues nos va a llevar fundamentalmente a consolidación y aumento de la competencia probablemente, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a ver en cuanto se empiecen a desbloquear, pues digamos que las alternativas estratégicas, ¿no?, que ahora mismo pues ocupan el sector, ¿no? Claramente la fusión entre Orange y MásMóvil y lo que pueda ocurrir con Vodafone en el medio plazo. España, ya os digo, es claro líder en conexiones por encima de 100 megabits. Tenemos todavía la asignatura pendiente de cómo vamos a resolver nosotros y en realidad todos los mercados en el mundo, cómo vamos a resolver, ¿no?, el salto más allá del gigabit, ¿no?, donde bueno, pues estamos dando pasos
que a lo mejor a veces pueden llegar a ser hasta contradictorios. Y luego claramente vemos tendencias, ¿no? Pues en el aumento, ¿no? del tráfico de datos y de la necesidad de procesamiento, ¿no? Pues cerca de donde se producen esos datos, pues alrededor de lo que es, digamos que la transferencia de cargas a la nube, ¿no? Y la generación de data center que eso va a suponer. Y, por supuesto, ¿no? La extensión del mero concepto de este data center que os decía, pues hasta conceptos de edge, ¿no? En el que, bueno, pues seguramente encontraremos capacidad de proceso que de alguna forma habrá que comercializar, ¿no? Pues en puntos muy, muy cercanos a donde están los clientes, ¿no? Probablemente los nodos de las redes móviles, pero también pues las OLTs, ¿no? Y los nodos de conectividad asociados a las redes fijas que pueden ser especialmente relevantes en entornos rurales. Así que, de nuevo, y insisto, a veces conviene repetir, los principales hallazgos del informe para mí son los siguientes. Un panorama competitivo. Hemos identificado 17 jugadores activos importantes, ¿no? Tomados de un total de 1.416, que como sabéis están activos en España, y entre ellos, entre todos ellos, pues tenemos una malla complejísima de relaciones que yo creo que es rica y a la vez complicada. Hemos visto también que la geografía y la historia importa. Hemos identificado que las zonas con más presencia de operadores locales pues son el sureste de España, Murcia, Alicante y Valencia, la zona cero del operador local. Hemos identificado también estrategias para los operadores que nosotros llamamos Tier 2 e incluso pues, para los operadores Tier 3 en función de, digamos, de cómo quieren jugar el partido y cómo están desplegando su infraestructura. También hemos podido contaros y compartir con vosotros pues, qué tipo de relaciones son las que existen y cuál debe ser el papel, ¿no? De los posibles, al menos, y yo creo que cada vez más importante, de los operadores mayoristas. Y por último, y la conclusión yo creo que más importante es que todo este estatus pues, está lejos de ser el definitivo. Es decir, vamos a ver grandes cambios por la evolución de la demanda, por la propia estructuración del sector, por los ajustes en la regulación, bueno, que nos hacen prever pues una gran temporada de cambios en los años venideros. Así que esto es todo lo que quería compartir con vosotros. Gracias por escucharnos. Nos hablamos.